Hola, bienvenidos a tu canal Las Cosas de Hobby. Hoy vamos a aprender juntos cómo hacer una deliciosa salsa de tomate casera, que elevará tus platos a otro nivel, y todo ello sin colorantes ni conservantes. Más sabor y también más salud. Quédate hasta el final porque durante el vídeo te iré ofreciendo consejos y trucos para que la salsa te quede perfecta. Sin más preámbulos, comencemos. Los ingredientes principales que vamos a necesitar son tomates maduros y jugosos. Cuanto de mejor calidad sea el tomate, mejor será la salsa. Puedes utilizar tu variedad de tomate favorita. Hoy voy a utilizar 1 kilo de tomate. Cebolla o cebolleta. Para 1 kilo de tomate utilizo una cebolla de unos 250 gramos. Pimiento verde. Yo utilizo esta variedad llamada italiana, la que se usa habitualmente para freír. Para 1 kilo de tomate utilizo un pimiento de unos 200 gramos aproximadamente. Ajo. Utilizaremos más o menos cantidad en función de nuestro gusto. Hay gente que lo prefiere más suave y otros lo prefieren con un sabor más contundente a ajo. Yo utilizo unos 3 o 4 dientes por kilo de tomate y queda suave. A estos ingredientes principales le añadiremos algún toque, incluyendo alguno que quizás te sorprenda. Es importante que limpies correctamente los vegetales antes de utilizarlos en tus recetas. Si tienes dudas de cómo hacerlo, te dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace donde explico cómo hacerlo. Empezaremos pelando y picando el ajo. Pelamos y picamos la cebolla. Y hacemos lo mismo con el pimiento. Reservo los restos de los vegetales para hacer compost para mis plantas. Con esto ahorro dinero, reduzco residuos, y tengo mis plantas más fuertes y sanas. Si crees interesante que haga un vídeo sobre cómo aprovecho los restos de comida para hacer compost, déjamelo en los comentarios. Ponemos una sartén a calentar con un poco de aceite de oliva, de forma que cubra totalmente la base. Añadimos el ajo picado y dejamos que se dore un poco, sin que llegue a quemarse. Añadimos el pimiento y removemos un poco. Y hacemos lo mismo con la cebolla. Sofreímos a fuego medio bajo, hasta que quede todo bien pochado. Condimenta con sal y pimienta según tus preferencias. Tapamos para acelerar la cocción. El siguiente paso mientras se doran las verduras, es obtener la pulpa de los tomates, es decir, deshacernos de la piel. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Una sería escaldando los tomates en agua caliente, dejarlos enfriar, pelarlos y picarlos finamente. La otra manera sería rallándolos. A mí me gusta hacerlo de esta segunda manera, ya que creo que es más rápida y cómoda. Parto los tomates por la mitad y con el rallador voy obteniendo la pulpa y el líquido que desprende el tomate. Utilizaremos ambas cosas para la salsa. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Como puedes ver, la piel del tomate queda entera en la mano. Recuerda ir removiendo de vez en cuando las verduras que tenemos en el fuego. Seguimos rallando el resto de los tomates. Cuando la verdura ya está tierna, añadiremos media cucharadita de pimentón dulce. Removeremos rápidamente durante unos segundos para evitar que se queme. E inmediatamente añadiremos los tomates rallados.
En total, dejaremos cocinar a fuego muy lento durante aproximadamente 1 hora para que los sabores se mezclen. Dime en los comentarios para qué tipo de platos utilizas habitualmente la salsa de tomate. A mitad de cocción añade una cucharadita de azúcar y un toque mágico opcional, que no es otra cosa que un chorrito de brandy o coñac. También utilizo a veces un poco de vino blanco tipo Jerez que también le da un toque espectacular. Te recomiendo que experimentes con distintas opciones hasta que des con la que más te gusta. No te preocupes por el alcohol, ya que este se evaporará durante la cocción. Tapamos de nuevo. Dejamos que se siga cocinando. Revuelve ocasionalmente para evitar que se pegue. Puedes añadir también al final de la cocción un toque de albahaca fresca, orégano o las hierbas aromáticas de tu preferencia, al gusto. Yo prefiero no hacerlo ahora y hacer una salsa neutra en este sentido, y añado las aromáticas en función del plato que vaya a cocinar. Ya tenemos la salsa preparada. Podríamos consumirla tal cual la tenemos ahora, pero como a mucha gente no le gusta encontrar esos trocitos, vamos a triturarla para tener una consistencia más suave. Para ello utilizaré esta trituradora de vaso. Si una vez triturada la salsa ves que está demasiado espesa, puedes añadir un poco de agua o incluso de caldo para potenciar su sabor. Si la ves demasiado líquida, puedes devolverla a la sartén y seguir cocinándola hasta obtener la textura deseada. Pues ya tienes tu salsa de tomate casera lista para ser disfrutada. Te aconsejo que una vez tengas confianza en la preparación de esta salsa, la prepares en grandes cantidades aprovechando la temporada del tomate y los pimientos, cuando encuentres buenos precios y buena calidad. La salsa la puedes guardar en frascos de cristal al vacío, lo que hará que puedas conservarla durante meses. Te dejo en la descripción del vídeo y el comentario fijado un enlace a un vídeo del canal donde explico cómo realizar estas conservas en vidrio. También puedes congelarla en envases de plástico alimentario o en bolsas de congelación para tener siempre disponible esta sabrosa salsa. Y eso es todo. Ahora tienes una salsa de tomate casera perfecta para pizzas, pastas o cualquier plato que desees realzar con el sabor fresco de los tomates. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más recetas deliciosas y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.